¿Es Dios católico? ¿Fundó Jesús su iglesia en Roma? Nos dice aquí nuestra amiga Gladys González. No sabemos. Ustedes, que saben mucho y son muy inteligentes, ¿en dónde dirá que Dios es católico? ¿Y por qué dejaría su iglesia en Roma? Son dos preguntas súper interesantes. ¿Qué les parece si me acompañan para darle respuesta a estas dos preguntas tan interesantes? Como la persona que hizo las dos preguntas no es cristiana católica, sino que es cristiana protestante, la respuesta se la tenemos que dar de libros de académicos protestantes, porque de lo contrario no lo va a creer. Vamos a darle respuesta a la primer pregunta. ¿Dejó Jesucristo o fundó Jesucristo su iglesia en Roma? Para poder saber esto, tenemos que ver un mapa de la época de Jesucristo y los apóstoles, o sea, del siglo I, no del año actual. Para esto, los académicos han hecho mapas bíblicos de antes y ahora. Por ejemplo, aquí podemos ver los viajes de Pablo antes, cómo se llamaban esta región antes y cómo se llama hoy en día. Como les dije, vamos a utilizar fuentes de académicos protestantes. Por ejemplo, este libro es de editoriales protestantes. B&H es una editorial protestante. Hendrickson y Rose, 3 editoriales protestantes. Nos vamos a ir a la página 38 para ver cómo era Roma en el tiempo de Jesucristo. Como puedes ver, la raya negra es la frontera del Imperio Romano. Lo rojo significa la expansión del cristianismo. Todo lo rojo es donde el cristianismo ya estaba para el año 325. Como puedes ver, aquí fue donde Jesucristo anduvo y fue donde Jesucristo fundó su iglesia. Y como puedes ver, quedaba dentro de Roma. Todo esto era Roma en tiempos de Jesucristo. No era solo aquí, sino que era todo esto. Así que según los académicos protestantes, donde Jesucristo fundó su iglesia, o donde Él nació, donde Él vivió, donde Él caminó, era territorio romano. Por ende, bien podemos decir que Jesucristo fundó su iglesia en Roma, ya que todo este territorio, el Imperio Romano lo defendía a muerte como territorio de Roma. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Es Dios católico o no es católico? Para poder darle respuesta a esta pregunta, es obvio que tenemos que saber qué significa la palabra católico. Para eso vamos a utilizar un diccionario protestante, diccionario Oxford. Si nos vamos a buscar la palabra católico, dice que es de origen griego, católico, que significa universal. Entonces, si tú dices que Dios no es católico, estás diciendo que Dios no es universal. Y en español, vamos a ver del diccionario de la Real Academia Española, vamos a la palabra católico y nos dice que católico significa universal, que comprende o es común a todos. Como puedes ver, también ese diccionario me sigue diciendo que Dios sí es católico. Ahora me gustaría comparar lo que opinan de la Iglesia Católica los académicos protestantes con lo que opinan las personas neófitas sin estudio
en los comentarios de mis videos. Para eso vamos a utilizar este breve enciclopedia del cristianismo. Como puedes ver, este es un metodista, es un protestante metodista. Y la traducción de Antonio Piñero, otro protestante. Lo vamos a abrir después de la página 82, donde Oh my gosh! Baby, bye bye. nos aparece la palabra catolicismo. Y como puedes ver aquí en la siguiente página, hay algo súper interesante, ya que nos muestra todas las ramas en que se ha dividido el cristianismo a través de la historia. Como puedes darte cuenta, desde Jesucristo hasta el año 1000, todos éramos católicos y algunos gnósticos. Después del año 1500 es cuando ya marca, mira, todas las ramas protestantes, mira. Puedes ver católicos, católicos, católicos. Después del año 1500 es cuando marca todas las ramas protestantes. Y es interesante la nota que tiene aquí al pie de página. Este es un académico metodista, dice: expansión de las iglesias. A partir de un solo origen, las iglesias se han dividido en tres ramas principales. Escucha bien: católicos romanos, ortodoxos orientales y protestantes. Mira, protestantes con diversas variedades. Como puedes ver, católicos aquí para el año 1000 se dividen en dos ramas: los ortodoxos y los católicos con sede en Roma. Pero después del 1500 es donde aparece el protestantismo, donde se divide en más de 30,000 ramas con distintas doctrinas cada rama. No lo digo yo, lo está diciendo un académico metodista. Y sobre lo que opinan los académicos protestantes de la Iglesia Católica, ahorita lo vamos a ver. Y sé que a muchos anticatólicos sin estudios no les va a gustar. Donde nos habla del catolicismo romano, nos dice que los fieles de la Iglesia Católica suman unos 1,200 millones, además de la jerarquía de cardenales, obispos y sacerdotes, que obedecen o que están sometidos a la autoridad del obispo, pues de la sede de Roma, de la autoridad del Papa. Luego en la siguiente página, donde nos dice que tiene edificios catedrales, luego nos dice que, mira lo que tiene la Iglesia Católica: iglesias, colegios, universidades, escuelas, hospitales, orfanatos y otros semejantes. Suponen un acervo colosal. Respecto a la doctrina, escucha bien, la Iglesia Católica muestra una uniformidad de tipo militar que contrasta con la naturaleza propensa. Escucha bien, contrasta con la naturaleza propensa a las escisiones del protestantismo. Escucha bien, en otras palabras en castellano para que lo entiendas, la uniformidad, o sea, una unión o comunión de doctrina de la Iglesia Católica es contraria, dice, a la naturaleza propensa del protestantismo, que tiende solo a dividirse. Y luego aquí abajo, donde dice católica, nos dice que término griego que significa general o universal. Se utiliza para designar a la iglesia en su totalidad y su fe, aceptada, escucha bien, en todas partes, siempre y por todos. Me despido con esta frase: las personas que estudian no son anticatólicas. Y si tienes algo contra qué protestar sobre lo dicho en este video, ahí te dejé el nombre de las editoriales protestantes y de los académicos protestantes. Ve y protesta contra ellos. Y recuerda que si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir
pero sobre todo seguirme para que juntos podamos aprender de lo poco que yo enseño y de lo mucho que tú puedas comentar en mis videos. Saludos y hasta